Buenos días, 15 de julio del 2026, a las 13 horas, convocatoria a sesión extraordinaria. Primer punto del día, regularización, situación, aprovechamientos, pastos comunales, expediente 321-396. No sé si quieres decir algo, Germán. Sí. Yo quería comentar tres cosas un poco al respecto de este tema que ya nos lo ha explicado bastantes veces Secretaría, ¿no? El tema de la comisión, pues el Ayuntamiento no puede perpetuar una situación en la ciudad de expedientes incompletos y aplicaciones que no están correctas. Y entonces, bueno, nosotros la situación ahora mismo es que en el fondo nos da igual de dónde viene. O sea, no estamos votando si nos gusta la gestión que se ha realizado en el 21, en el 22. Eso es una valoración que tendrá que hacer en otro foro. Entonces, lo que aquí se somete a votación es que el Ayuntamiento debe mantener una situación que el informe de Secretaría considera que es irregular, o por el contrario, corregirla y devolverla al procedimiento de la legalidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener dos cosas. Votar a favor significa proteger jurídicamente al Ayuntamiento, votar en contra implica mantener una situación que el informe pues, lo califica como carente de una adjudicación válida. No aprobar estas medidas pues, podría ser más perjudicial para el Ayuntamiento que aprobarlas, porque si no se regulariza la situación, pues podrían mantenerse riesgos para el Ayuntamiento, como la continuidad de aprovechamiento sin título jurídico, posibles reclamaciones, por consolidaciones de derechos, dificultades para adjudicar los futuros aprovechamientos, posibles responsabilidades patrimoniales y, sobre todo, inseguridad jurídica, ¿no? Entonces, bueno, en el primer pues tendríamos, con independencia de cómo está originada esta situación, reparar una irregularidad administrativa y salvaguardar el patrimonio comunal del Ayuntamiento. Y por último, voy a comentar un poco una situación sobre nuestras capacidades, ¿no? Hay un tema en el que creo yo, si no estoy bien lo correcto, pues ya me corregirá la Secretaría. Pero bueno, en el derecho administrativo, el Pleno, cuando adopta actos administrativos, no puede separarse del criterio jurídico de la Secretaría, sin una motivación legal suficiente. Es decir, nosotros, los concejales, tenemos dos tipos de actuaciones. Una son de función política, en las que cada uno venimos aquí, cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? Porque políticamente piense que es más correcto para él. Y luego tenemos una actuación administrativa, en la que quiere decir que cuando el Pleno adopta acuerdos administrativos, como adjudicaciones de comunales, que es este caso, ya no actuamos políticamente, sino que somos una administración pública. En este ámbito lo que se debe respetar es el criterio de legalidad y el criterio jurídico de Secretaría es el que orienta la legalidad del procedimiento. Por eso el Pleno no puede apartarse del criterio jurídico de Secretaría sin motivación. Cuando se nos da un informe como el que se nos pasa ante una actuación que no es legal, nosotros no lo podemos ignorar. Y entonces no nos basta votar, vamos a decir, oye, pues voy a votar en contra, pero debe existir una fundamentación jurídica o un informe técnico que sostenga esta interpretación, porque estamos hablando en eso de una legalidad del procedimiento, ¿no? Entonces, en resumen, eso, cuando actuamos como administración estamos sometidos al principio de legalidad. El tema de la situación, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De cómo está la situación de los pastos, cómo están las aprobaciones, cómo están las cosas que por desgracia no se hicieron, etc. No me estoy contestando. ¿Algo más? Vale. Pues pasamos, sometemos. A mí lo que me parece es que es tan acelerado que ahora, en 4 días, nos hayamos tenido que estudiar nosotros esto, a pesar de que sí se ha hablado anteriormente de ello y demás. Se ha sacado aquí que estaba mal ejecutado anteriormente y demás, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero posteriormente, entonces, nosotros también lo hemos hecho mal. No, nosotros estamos ahora mismo tratando de restaurar esa ilegalidad que tenemos y estamos tratando de darle legalidad a esa situación.
Y lo que Lo votamos... que pasa es que no es un trámite rápido, porque ya hemos visto que hay recursos de unos, recursos de otros, se hizo una propuesta de la ordenanza, que se pasó ya en noviembre del año para que la revisión tributaria, en cuanto a lo que dice la fecha, que no soy analítico de expediente, pero entiendo que es porque más o menos hay que tener unas fechas que sean de final de cosecha, Claro. para que los plazos con las siguientes adjudicaciones sean, o sea, que tiene que ser pues, orientativo, no sé si al 25 de julio, no sé si una por ahí, ¿no? El 25 de julio, sí. Y luego, pues es que ha habido muchas, lo que dice Germán, ha habido muchos recursos. Entonces, claro, tienes que debatir esos recursos, tienes que... O sea, no... Yo no soy muy entendido en esa materia, pero a mí me da la sensación de que hemos hecho ya alguna sesión y ha salido a colación este tema y ahora resulta que nos vemos otra vez inmersos en el mismo proceso que antes quisimos resolver. No, porque lo que te dice Germán, hubo recursos y no se pudo resolver. O sea, sí que se lleva, ahora no recuerdo lo que se llevó a otros plenos, pero al final, o sea... Es que además, hoy vamos a estar otra vez en los recursos que han hecho, que vamos a tener que posicionarlo de si se desestima, no sé tal, en cuanto a los informes que nos ha pasado ya desde que nos ha pasado. El que se trató inicialmente fue la incoación de la solicitud, el comienzo del expediente. Hemos ido resolviendo y ahora ya es la conclusión. Inicialmente es el inicio del expediente. O sea, cuando comienza y se empieza a los trámites, a ver, pero fue el inicio. Lo que por ahora lleva al frente es la conclusión. Esa es la situación. Y los acuerdos que tomamos en pleno, de cuando se le adjudicó a la persona que había solicitado la adjudicación vecinal, o sea, nosotros decidimos que se le iba a adjudicar el Charcal y el Calvario. Lo votamos aquí. ¿Eso se anula? No, el Charcal no. Eso no recuerdo cuál es. O el Calvario, o los Llanos, Los- o algo, alguna los cosa, Llanos. votamos, No, votamos. El inicio. El inicio del expediente, se le solicitud y se... No, votamos que le íbamos a conceder Que se eso. iba a Y tramitar luego ese se empezó a ver que estaba todo mal hecho. Sí. Yo no tengo esa constancia, pero yo lo que sé en cuál es su solicitud, porque él pide más cosas de lo que eso, y ese se da. No, pero si lo autorizamos y luego nos dimos cuenta que no se podía hacer eso que habíamos hecho. Pero aquí se trató cuando él hizo la solicitud. La incoación es lo que hay. El pleno es la incoación y se les da y se hacen alegaciones, se responde, pero claro, esto ya resuelve todo el expediente. Es la incoación, o sea, yo solicito esto, el ayuntamiento tramita esa solicitud, pero no se la adjudica, no ha habido adjudicación anteriormente. Creo que se la adjudicó, Sí. que se la adjudicó, pero cuando Sí. llevaba un año de espera, sí. Algo votamos. Pero lo volvimos atrás porque nos dimos cuenta que era 2 años. Que ponía Eso, pero después, cuando No. fue después de 2 años, y es Ese que además señor, no. estaba puesto en una de las órdenes del día que se le adjudicaba también el Calvario. Porque lo iba a dejar el otro esto. No sé. Yo no de lo que tengo, ¿No? tengo esa, yo tengo la incoación. Otra cosa es ese señor inicialmente, la adjudicación supone el pleno, siempre tiene la incoación, que es el pleno el que tiene que incoarlo. Recibimos esta solicitud, hay que tramitar la vecinal directa. Sin más, pero no tenemos adjudicación, sino sería, no tiene adjudicación de esa Entonces, ¿qué votaríamos? ¿La incoación? el inicio del expediente, tramitarle la solicitud, que es cuando se empieza, y porque hay que darle alegaciones a las partes implicadas y demás, pero no hay una adjudicación anteriormente. Lo que estamos haciendo hoy es Es para finalizar el expediente. Hay una solicitud que ha tramitado el pleno, y ahora ya el pleno, que es el competente, resuelve ese expediente. La gente, las personas, los interesados han tenido a hacer alegaciones, incluso han recurrido por medio. Pues el expediente no. Pero a ver, nosotros, iniciamos el expediente para una cosa y ahora estamos resolviendo para otra cosa. No, porque lo que iniciamos, entonces es cuando nos dimos cuenta de que estaba todo mal. Eso hemos tenido que volver otra vez a incoarlo. Lo volvimos a hacer. Para todo, con la solicitud, todo el trámite. Eso es cuando se ve toda la situación y ahora ya se resuelve, ya se regulariza toda la situación. Y esto nuevamente será recurrible, es así el procedimiento. Eso no es el derecho que tienen todas las personas, con el derecho del mundo a no estar de acuerdo con lo que la administración municipal. Eso no es. Pero hemos adjudicado anteriormente. Yo no sé. Lo votamos, no sé. Yo no Me sé. suena algo... Bueno, que se puede mirar. Claro, es que Se puede mirar, o sea, que está ahí. Si lo votamos y lo adjudicamos, se puede mirar. O sea. Es que al final, ahora,
si la resolución, o sea, la resolución que hay que tomar ahora es que todo lo que ellos hayan incoado en el expediente no sirve para nada. No, pero en este punto que estamos ahora mismo tratando, No. es ver que hay una ausencia de acuerdos plenarios, que hubo unas subastas que no han llegado a ningún sitio y que no se han consolidado. Eso es lo que estamos tratando ahora en este primer punto. Sí, luego llegan otros puntos. Eso es. Luego la solicitud, que es el pastos, que vendrá el punto 3. O sea, este es regularizar la situación. O sea, regularizamos la situación y volvemos. ¿Y no sería más lógico primero hacer los recursos y luego resolver esto? ¿No? Yo entiendo que no. Simultáneamente se produce a la vez. El razonamiento que te está dando De hecho, esos recursos es este primer punto. Que justifica todo, que el informe que explica toda la situación y da pie a poder desestimar el recurso, a explicar todo. Pero bueno, podemos salir de dudas. Están todos plenos colgados y están todos plenos. O sea, podemos Puedo equivocar, pero no soy consciente que haya explicado. yo pensaba que con un año y 2 años igual había, pero no. Hubo una solicitud que se desestimó inicialmente, que era porque... La desestimamos nosotros, eso es. Cumplía el requisito de los 2 años. De los 2 años, sí. Eso no se vino a pleno, eso es. Cumplía el requisito de los 2 años, simplemente. Lo firmé yo, pero no vino a pleno, eso es. Vale, Cumplía el requisito Pero el pleno sí que votamos algo de eso. de la incoación. Y del inicio del expediente. Incoación me parece una palabra tan fea. Inicio, como quieras llamarlo, inicio. Inicio es más bonito, pero Utiliza incoación la que utiliza la ley. no me entra en la cabeza a mí lo de Yo, incoación. la que pone la ley, que es la incoación del expediente. Vale, no sé si queréis decir algo más. Pues sometemos a votación, si os parece. Primero, ratificar, convalidar y asumir la resolución de alcaldía número 333/2026 de 6 de julio de 2026. Ratificar íntegramente la resolución de alcaldía número 333/2026 de 6 de julio del 2026 relativa a la ordenación de la situación material de los aprovechamientos comunales de pastos derivados de las subastas de 2021 y 2022, asumiendo el Pleno sus antecedentes, fundamentos y parte dispositiva. Convalidar, en lo que resulte necesario por razón de competencia y asumir como propio los efectos de la resolución de alcaldía número 333/2026 en particular. La constatación de que consta acuerdo plenario sin resolución de órgano competente, adjudicando definitivamente o provisionalmente los aprovechamientos comunales de pastos objetos de la subasta de 2021 y 2022. La calificación de la situación de los actuales aprovechadores derivados de dichas actuaciones como situación material del aprovechamiento de hecho pendiente de regularización. La no autorización de continuidad para una nueva anualidad material de los aprovechamientos derivados de las actuaciones de subasta de 2021 y 2022. La fijación de 25 de julio de 2026 como fecha de referencia del ciclo anual material, sin que ello suponga reconocer la existencia de adjudicación definitiva, derecho de renovación, prórroga automática o título consolidado. Ratificar la afección del paraje de Los Llanos a la reserva para las nuevas solicitudes de aprovechamiento vecinal directo. La comprobación y regularización administrativa y económica de los aprovechamientos efectivamente realizados, así como su liquidación definitiva. Confirmar que a partir del 25 de julio del 2026 no podrá mantenerse ni iniciarse aprovechamiento material alguno sobre los terrenos comunales afectados por las actuaciones de subasta 2021-2022 por quienes vinieran disfrutándolos en virtud de dichas actuaciones. Esta declaración no constituye resolución de una adjudicación firme ni renovación de derecho consolidado, sino ordenación de una situación material carente de adjudicación definitiva por órgano competente. Segundo, determinar la situación jurídica a la adjudicación vecinal directa de 2021. Declarar que la adjudicación vecinal directa de pastos comunales acordada por el Pleno en sesión del 27 de mayo de 2021 es un acto administrativo existente y eficaz, al haber sido adoptado por el órgano competente e identificar beneficiarios y terrenos adjudicados. Tercero, plazo de duración de la adjudicación vecinal directa. Declarar que el plazo de duración de la adjudicación vecinal directa de pastos comunales de 2021
es de 8 años, conforme a la ordenanza municipal vigente. En consecuencia, el plazo de dicha adjudicación se computa desde el acuerdo plenario del 27 de mayo de 2021, finalizando el 27 de mayo de 2029, sin perjuicio de las causas legales de extinción, de posesión, pérdida de requisitos o resolución anticipada que pudieran concurrir. Cuarto, duración del plazo de las adjudicaciones de las subastas. El plazo de 8 años constituye el ciclo general vigente del aprovechamiento comunal de pastos, iniciado en 2021, sin que proceda a reconocer duración de 15 años al no haber entrado en vigor la modificación de la ordenanza tramitada en aquel ejercicio. En consecuencia, los aprovechamientos de pastos comunales que se adjudiquen por subasta sobre los terrenos sobrantes deberán quedar temporalmente acompasados a dicho ciclo general, de forma que no generen un nuevo ciclo independiente ni excedan la fecha de la adjudicación vecinal directa vigente. A tal efecto, las futuras adjudicaciones por subastas de los pastos sobrantes que procedan se configurarán con la siguiente duración. Duración inicial anual, o por el periodo inferior necesario hasta que el cierre de la anualidad comunal que corresponda. Prórroga por anualidades sucesivas, siempre que subsidia la condición de terreno sobrante y no concurra causa legal o administrativa que impida la continuidad. Fecha máxima de finalización. En todo caso, el aprovechamiento adjudicado a subasta finalizará como máximo el 27 de mayo de 2029, fecha de terminación del ciclo general de la adjudicación vecinal directa de 2021. No renovación, no si se produciera la renovación o prórroga anual si cualquiera de las partes comunica expresamente a la otra su voluntad de no renovar con una antelación mínima de un mes al vencimiento de la anualidad correspondiente. Última anualidad. Si fuera necesario para respetar la fecha máxima del 27 de mayo del 2029, la última prórroga o periodo de aprovechamiento podrá tener duración inferior a un año, sin que ello genere derecho o compensación ni extensión temporal posterior. Terrenos de reserva. Cuando el terreno subastado tenga la condición de reserva para nuevas solicitudes de aprovechamiento vecinal directo, la prórroga anual quedará condicionada además a que no exista una nueva solicitud vecinal directa, que conforme a la ordenanza municipal deba atenderse con cargo a dicho terreno. Este acompasamiento temporal corresponde a la necesidad de mantener una ordenación unitaria del comunal de pastos, evitando que las adjudicaciones por subasta de sobrantes se proyecten más allá del ciclo de 8 años iniciado en 2021 y permitiendo que, a partir del vencimiento de dicho ciclo, el Ayuntamiento tramite de forma ordenada un nuevo expediente general de aprovechamiento de comunales. Quinto, situación de las subastas de 2021 y 2022. Declarar que las actuaciones de las subastas de pastos comunales del año 2021 y 2022 constan culminadas mediante acuerdo plenario o adjudicación definitiva. Respecto a la subasta de 2021, no consta acuerdo plenario aprobando los pliegos reguladores ni acuerdo plenario de adjudicación definitiva. Respecto a la subasta de 2022, relativa al paraje de las Llanos, no consta acuerdo plenario de adjudicación definitiva. Las actas de mesa, propuestas, adjudicaciones provisionales o actuaciones materiales posteriores no equivalen a adjudicación definitiva por el órgano competente. Sexto, calificación de las situaciones derivadas de las subastas. Declarar que quienes han venido aprovechando pastos comunales derivados de las actuaciones de la subasta de 2021 y 2022 no ostentan la adjudicación de adjudicatarios definitivos por acuerdo plenario, sino de los aprovechadores materiales de hecho, en virtud de actuaciones administrativas no culminadas mediante acuerdo formal del órgano competente. Dicha declaración no desconoce los aprovechamientos efectivamente realizados ni los pagos efectuados, que deberán ser por objeto de las correspondientes regulaciones administrativas y económicas, pero impide reconocer derechos de prórroga, renovación o continuidad derivados de adjudicaciones definitivas inexistentes. Séptimo, inexistencia de derecho a continuidad a prórroga automática. Declarar que las situaciones materiales derivadas de las subastas de 2021 y 2022 no generan derecho a continuidad, renovación o prórroga automática de aprovechamiento. Cualquier nuevo aprovechamiento de los terrenos comunales sobrantes deberá tramitarse mediante el procedimiento legalmente procedente, con aprobación de pliegos, publicidad de subasta, propuesta y adjudicación definitiva del órgano competente. Octavo, regularización de aprovechamientos materiales realizados.
Disponer de que los servicios municipales practiquen las actuaciones necesarias para regularizar administrativamente y, en su caso, económicamente los aprovechamientos de hechos realizados al amparo de las actuaciones de subasta de 2021 y 2022, así como su liquidación para el 25 de julio del 2026. La regularización comprenderá, en su caso, identificación de los terrenos efectivamente aprovechados, identificación de las personas o entidades que los hayan aprovechado, periodos de aprovechamientos, pagos realizados, cantidades pendientes si existieran y daños, responsabilidades u obligaciones pendientes si procedieran. Noveno, pastos sobrantes. Declarar que una vez mantenida la adjudicación vecinal directa de 2021 por plazo de 8 años y regularizada la situación de las subastas 2021 y 2022, los pastos comunales que resulten sobrantes deberán adjudicarse mediante nuevo expediente tramitado con arreglo a la Ley Foral 6/1990, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, la Ordenanza Municipal y demás normativa aplicable. Décimo, reserva Los Llanos. Hacer constar que el paraje Los Llanos tiene la consideración de terreno reservado por la Ordenanza Municipal para nuevas solicitudes de aprovechamiento vecinal directo, por lo que su régimen deberá respetar dicha reserva o ordenanza en los expedientes posteriores. Undécimo, notificación. Notificar el presente acuerdo a cuantos interesados obren en la presente expediente. Duodécimo, recursos. Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa podrán interponerse alternativamente recurso potestativo de reposición ante el Pleno Ayuntamiento de Los Arcos en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente de su notificación. Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente de su notificación. Y recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de 2 meses, contando desde el día siguiente de su notificación. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente. Y vamos a votar. Votos en contra. En el punto número 3, otra vez, estoy no me Sí. muy bien, por favor. Es que ya os he dicho que está una cosa que lees. Yo en el tercer punto ya me he perdido. Punto número 3, ¿cuál era? Segundo. El tercero, no sé, algo de la adjudicación, era de los vecinales, ¿eh? La adjudicación vecinal. No, Y tercero, ¿no tienes? la página 2. Tercero este. Plazo de duración de la adjudicación vecinal directa. Declarar que el plazo de duración de la adjudicación vecinal directa de pastos comunales de 2021 es de 8 años conforme a la ordenanza municipal vigente. En consecuencia, el plazo de dicha adjudicación se computa desde el acuerdo plenario del 27 de mayo de 2021, finalizando el 27 de mayo de 2029, sin perjuicio de las causas legales de extinción, de posesión, pérdida de requisitos o resolución anticipada que pudiera concurrir. Eso es el tercer punto. ¿Vale? Vale, eso significa que, o sea, la adjudicación vecinal directa, eso se va a mantener hasta el 29. Eso es. Lo que está mal es la subasta. Eso es. La adjudicación se llevó a pleno, la directa, y lo que está mal es la subasta, y luego está mal los 15 años que hablasteis sí, y no se llevó a pleno tampoco. Entonces tenemos que corregir las subastas y los 15 años pasan a 8 años. O sea, las subastas, vamos a decir, se finalizan ahora. Se ¿no? finalizan, eso es. Y entonces tienen que salir a subasta los pastos que estén. Los pastos que estén. Y se queda de 15 años a 8 años, se adjudica la reserva al que ha pedido los pastos, que son los llanos, Sí. y se saca el charcal y el calvario se saca a subasta. ¿Vale? Y, bueno, hablamos en la comisión de si había que mantener algo para reservas. Para reserva. Sí, eso en la comisión comentamos que... Pero eso lo tenéis más consciente. En los siguientes puntos está. Vale. Pues llevamos a votación, ¿vale? Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Aprobado por unanimidad. Punto número 2, resolución, recursos, reposición contra acuerdo pleno. Bueno, pues estos son los recursos que pusieron, que fueron 2 personas, que fueron, voy a decir el nombre que luego lo corté el de la Cámara, pero bueno, por lo menos estamos solos. Y esto, pues, admitir a trámite y inadmitirlos, ¿no? También. Y resolverlos, vaya, perdón. Entonces, bueno, lo que hizo es
al decirle que, al notificarle que se quedan con 8 años, recurrió que ya en el papel tenía 15 y pues lo mismo, al adjudicarle el charcal, pues y decirle que no lo tenía adjudicado, pues lo mismo. O sea, un poco lo mismo, una en 15 años y otra la adjudicación del charcal, ¿vale? Y eso es un poco, no sé si tenéis alguna duda, alguna cosilla. Pero estos recursos, ¿cuándo se pusieron? Los pusieron hace... Cuando iniciamos el expediente que... ¿Y los tenemos que resolver ahora? Pues cuando se ordena todo. O sea, eso no tiene plazo. Los vamos resolviendo. A ver. Yo puedo especificar un poco los temas. El primer recurso se refería a lo que hemos hablado ahora mismo de que hubo un pleno y en ese se acordó los 15 años, pero que luego finalmente Sí, no tengo ni idea. tramitación posterior definitiva. Y el segundo fue eso, en el que salió a subasta, solamente se hizo la mesa y no hubo nunca, luego que sepamos, una adjudicación de pleno Eso es. y posteriores trámites. Entonces, pues el derecho que plantean pues es que no se puede justificar. O sea, no hay plazo para contestar. A ver, son cosas diferentes. Ocurrió también que pusieron una alzada, entonces hay que paralizar todo esto. Hubo una resolución paralizando estos recursos y hasta se ha ventilado la alzada del TAN y demás, y ahora continuamos con todo el expediente. ¿Y la subasta que se hizo cuándo fue? ¿El año pasado? ¿El año pasado fue? Esa es de cultivo. Esa es de cultivo. Ah, vale. Esa es de O cultivos. sea, no tiene nada que ver con No. esto. Pues si queréis pasamos a votación, si no tiene nada más que decir. Sometemos a votación. Pero, ¿y ahora qué perdón. podemos? Los recursos de reposición. ¿Pero los recursos de reposición qué? Desestimar. Ah, desestimarlos. No admitir el recurso. Me ha dicho decir que no es correcto. Vale, pero Vale. Bueno, primero, vamos a desestimarlos, si están en lo cierto. Bueno, sí que sí, pero que no estaba conforme a la legalidad. Vale. Primero, admitir a trámite los recursos de reposición. Admitir a trámite por haber sido interpuestos en tiempo y forma los recursos potestativos de reposición formulados contra el acuerdo plenario del 26 de junio de 2025. Mira, ahí podemos ver el pleno, el 26 de junio, El inicio. el inicio. Entonces podemos mirar el 26 de junio del 2025. Sí, estaba mirándolo justo, pero Apúntatelo. no he encontrado dónde estaba. Vale, sigo. 1. 2. Segundo, estimar parcialmente el recurso de... Estimar parcialmente el recurso potestativo de reposición interpuesto por... en los siguientes términos. Confirmar que la adjudicación vecinal directa de 2021 es válida y eficaz, pero con una duración de 8 años conforme a la ordenanza municipal vigente. Desestimar la pretensión de que se reconozca una duración de 15 años a la adjudicación vecinal directa de pastos comunales acordada en 2021. Tercero, confirmar la duración de 8 años de la adjudicación vecinal directa de 2021. Confirmar que la adjudicación vecinal directa de pastos comunales acordada por el Pleno en sesión de 27 de mayo de 2021 tiene una duración de 8 años, por ser el plazo previsto en la ordenanza municipal vigente. En consecuencia, dicha adjudicación finalizará el 27 de mayo de 2029 sin perjuicio de las causas legales u ordenanzas de extinción, pérdida de requisitos, desposesión o incumplimiento que pudieran concurrir. Cuarto, desestimar el reconocimiento de un plazo de 15 años. Desestimar expresamente el reconocimiento de un plazo de 15 años al no haber entrado en vigor la modificación de la ordenanza municipal iniciada en 2021. La aprobación inicial y la publicación del anuncio de modificación no desplazan la ordenanza vigente, si no consta aprobación definitiva ni publicación íntegra de texto definitivo. Quinto, desestimar el recurso en cuanto al reconocimiento de adjudicación definitiva sobre el charcal. Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por en cuanto pretenda el reconocimiento de una adjudicación definitiva vigente, derecho consolidado de continuidad o duración de 15 años sobre el paraje del charcal. Se declara que las actuaciones de subasta de 2021 relativas al charcal no constan culminadas mediante acuerdo plenario de adjudicación definitiva, por lo que no existe título de adjudicación definitiva dictado por el órgano competente.
Sexto, reconocer la existencia de aprovechamientos materiales de hecho, declarar que los aprovechamientos realizados sobre los terrenos procedentes de las actuaciones de subasta de 2021 y 2022, incluido el Charcal, tienen la consideración de aprovechamientos materiales de hecho, tolerados y económicamente atendidos, pero no constituyen adjudicaciones definitivas vigentes. Esta declaración no desconoce los aprovechamientos efectivamente realizados ni los pagos efectuados, que deberán ser objeto de regularización administrativa y económica, pero impide reconocer derechos de prórroga, renovación o continuidad derivados de adjudicaciones definitivas inexistentes. Séptimo, declarar la situación jurídica a las subastas de 2021 y 2022. Declarar que las actuaciones de subastas de los años 2021 y 2022 no constan culminadas mediante acuerdo del órgano competente. En particular, no consta acuerdo plenario de adjudicación definitiva de las subastas 2021 y 2022. Las actas de mesas, sesteos, propuestas o adjudicaciones provisionales y actuaciones materiales posteriores no equivalen a adjudicación definitiva por el Pleno. Octavo, notificación. Notificar el presente acuerdo a cuantos interesados figuren en dichos recursos de deposición. Noveno, recursos. Contra el presente acuerdo que resuelvo los recursos potestativos de reposición y ponen fin a la vía administrativa y no cabe interponer nuevo recurso potestativo de reposición. Podrá interponerse recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes contando desde el día siguiente de la notificación, recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente de la notificación. Y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que las personas interesadas estimen procedente. Pasamos a votar. ¿Votos en contra? Tengo una duda. O sea, igual podríamos votar los recursos por separado. Porque entiendo que la de lazos familiares puede votar en el primer. A ver, yo solo estoy valorando, en este caso ocurre 2 cosas. Lo primero, que existe un informe de legalidad y el voto no se separa del informe de legalidad. Es cuando tendría que justificar por qué. Y en segundo lugar, ese vínculo, la resolución es desfavorable, no beneficia, al contrario. Entonces, no considero que exista, pero bueno, es un criterio que puede la alcaldía, él puede decidir abstenerse por su. Yo le hubiera informado, pero yo entiendo que en este caso no es. Yo al ser en contra no. Es doblemente, no existe esa. ¿Votos en contra? Perdón. La resolución esta, entonces, es para que no tenga ningún derecho de utilizar la concesión 15 años. 8 años y se acabó. Para todos igual, para todos los que. Es la última ordenanza. La siguiente ordenanza no se llevó a pleno, entonces no está vigente. Es que en uno de los recursos, creo haber leído que, claro, ellos lo tienen la concesión en el 2021, con acuerdo de pleno, y la notificación en el BON fue 2 años posteriores o algo así. Creo recordar que pone algo así. No. En la BON no sale. En el. Aquí se habló y se pararon todo, igual que en las subastas se paró todo en una mesa de adjudicación. Entonces, al final, nunca llega a ser adjudicatario en esos plazos porque no se han hecho los trámites. Y la fecha que hay que respetar es la ordenanza anterior, que si había sido aprobada válidamente, que tenía 8 años. No es adjudicatario de derecho, pero sí de hecho, que nos lo dijo el otro día. Vale, ¿alguna cosilla más? Venga, pues sometemos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. 8, ¿no? Por unanimidad. 8, sí. Punto número 3, nueva solicitud de aprovechamiento vecinal directo del Comunal de Pastos, expediente 221-631X. Bueno, pues esto, ya sabemos todos que pidió, ¿vale? Entonces pidió Los Llanos y, bueno, pues esto, al principio pensábamos que era 1 año, luego eran 2 por la ordenanza, bueno, pues un poco se lió, vaya, y no tiene más. No sé si queréis hacer alguna cosilla, decir alguna cosa o. El actual adjudicatario, todos los recursos no entiendo. Los ha perdido, sí. Bueno, en este caso, además, existe el derecho de reserva, ¿no? Sí. Que la reserva
Sí, luego no estaba adjudicado tampoco, o sea, es que en el 2022 tampoco se adjudicó. Vale, o sea, es... Pero bueno. Entonces, bueno, si queréis, sometemos a votación. Sometemos a votación. Primero, estimar la solicitud presentada para adjudicación vecinal directa de aprovechamiento de pastos comunales con cargo a la reserva prevista en la ordenanza municipal. Segundo, reconocer su condición de beneficiario. Reconocer la condición de beneficiario del aprovechamiento vecinal directo de pastos comunales al constar acreditado en el expediente de cumplimiento en los requisitos exigidos por la Ley Foral 6/1990 y por la Ordenanza Municipal Reguladora de Aprovechamientos Comunales. Tercero, adjudicar el aprovechamiento vecinal directo del paraje de los Llanos. Adjudicar el aprovechamiento vecinal directo anual de los pastos comunales del paraje de los Llanos, en cuanto terreno reservado por la ordenanza municipal para nuevas solicitudes de aprovechamiento vecinal directo. La adjudicación comprende exclusivamente el aprovechamiento de pastos del paraje de los Llanos, con la delimitación superficie y carga ganadera. Cuarto, no adjudicar el resto de parajes solicitados. Declarar que la presente adjudicación se limita al paraje de los Llanos por ser el terreno de reserva afectado a nuevas solicitudes de aprovechamiento vecinal directo. Cualquier eventual aprovechamiento de otros parajes no incluido en la reserva, incluidos en su caso el Calvario, la Cueva u otros terrenos sobrantes, deberán tramitarse separadamente conforme al procedimiento que resulte procedente. Quinto, duración de la adjudicación. Establecer que la adjudicación tendrá carácter anual, si bien por razones de acompasamiento con el ciclo general de aprovechamiento comunal de pastos iniciado por acuerdo plenario de 27 de mayo de 2021, el primer periodo de aprovechamiento se extenderá desde la fecha de efecto de la adjudicación o, en su caso, desde el acta de entrega del terreno hasta el 27 de mayo de 2027. Finalizado dicho primer periodo, la adjudicación podrá renovarse y prorrogarse por anualidades sucesivas de 27 de mayo a 27 de mayo, previamente comprobación del mantenimiento de los requisitos exigidos sin que en ningún caso pueda exceder el 27 de mayo de 2029, fecha de finalización del ciclo general del comunal. Sexto, canon anual. Fijar como canon anual o precio anual de aprovechamiento la cantidad de 1.506,20 euros. El canon deberá aunarse en la forma y plazo que determine el Ayuntamiento mediante el correspondiente liquidación. Séptimo, condiciones esenciales del aprovechamiento. Establecer como condición esencial de la adjudicación las siguientes. El aprovechamiento deberá ejercerse de forma directa y personal por el adjudicatario. Queda prohibido la cesión, subarriendo, traspaso o explotación por terceros. El adjudicatario deberá mantener durante toda la vigencia del aprovechamiento los requisitos exigidos para ser beneficiario de comunales. El adjudicatario deberá hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. El aprovechamiento deberá ajustarse a la carga ganadera y condiciones técnicas que determine el Ayuntamiento. El adjudicatario deberá cumplir la normativa sanitaria ganadera, medioambiental y municipal aplicable. El adjudicatario responderá de los daños que cause el ganado o el ejercicio del aprovechamiento. El adjudicatario deberá respetar caminos, servidumbres, cierres, cultivos, fincas, colindantes, abrevaderos y demás elementos vinculados al uso ordenado del comunal. Octavo, entrega del aprovechamiento. Disponer que, una vez notificado el presente acuerdo y aceptadas expresamente sus condiciones por el adjudicatario, se practique, si procede, acta de entrega de aprovechamiento del paraje de los Llanos, haciendo constar fecha de inicio efectivo, estado del terreno y delimitación del aprovechamiento. Condiciones técnicas particulares, advertencias sobre uso directo, prohibición de cesión y obligación de cumplimiento de la ordenanza. Noveno, cese de aprovechamientos materiales anteriores. Declarar que el presente adjudicatario sustituye cualquier situación material anterior de aprovechamiento de hecho sobre el paraje Los Llanos, sin reconocer título de adjudicación definitivo, previo ni derecho de continuidad a favor de anteriores aprovechamientos materiales. Los anteriores aprovechadores materiales deberán abstenerse de introducir, mantener o permitir ganado o cualquier otro aprovechamiento sobre dicho paraje desde la fecha de efectos de la presente adjudicación. Décimo, aceptación por el adjudicatario. Requerir a don
para que en el plazo de 2 días hábiles desde la notificación del presente acuerdo acepte expresamente la adjudicación y las condiciones impuestas. La falta de aceptación expresa en dicho plazo podrá determinar que el Ayuntamiento deje sin efecto la adjudicación, previa audiencia del interesado. 11. Causas de extinción, no renovación o pérdida del aprovechamiento. La adjudicación podrá extinguirse, no renovarse o dejarse sin efecto por las siguientes causas. Finalización del periodo anual de adjudicación cuando no proceda a su renovación o prórroga conforme al presente acuerdo o a la ordenanza municipal o a la normativa foral aplicable. Llegada de la fecha máxima de finalización del ciclo general de comunal, fijada en el 27 de mayo del 2029, pérdida de cualquiera de los requisitos exigidos para ser beneficiario de aprovechamientos comunales, falta de pago del canon correspondiente en los plazos establecidos por el Ayuntamiento, cesión, subarriendo, traspaso o explotación por tercero del aprovechamiento sin autorización municipal, no ejercicio directo y personal del aprovechamiento por el adjudicatario, incumplimiento de la ordenanza municipal de las condiciones técnicas de adjudicación de la carga ganadera autorizada o las instrucciones municipales, daños al comunal, caminos, tierres, abrevaderos, fincas colindantes o demás bienes públicos o privados sin perjuicio de la obligación de indemnizar, necesidad de nueva ordenación del comunal, ejecución de acuerdo municipal, intereses públicos debidamente motivado o incompatibilidad sobrevenida por la planificación municipal de los aprovechamientos comunales. Cualquier otra causa prevista en la Ley Foral de 6/1990 en el Reglamento de Bienes de Entidades Locales de Navarra, en la Ordenanza Municipal o en el presente acuerdo. 12. Regularización económica de situaciones anteriores. Disponer que la presente adjudicación se entiende sin perjuicio de la regulación administrativa y económica de los aprovechamientos materiales anteriores que se hubiera realizado sobre el paraje Los Llanos conforme a los acuerdos adoptados en el expediente. 13. Notificación. Notificar el presente acuerdo a cuantos interesados figuren en el presente expediente. 14. Recursos. Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa podrán interponerse alternativamente. Recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Los Arcos en el plazo de 1 mes contando desde el día siguiente de la notificación. Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de 1 mes contando desde el día siguiente de la notificación. Recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de 2 meses contando desde el día siguiente de la notificación. Y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente. Pasamos a votar. ¿Votos en contra? Consulta con relación a esto. ¿Se hace un inventario del estado del espacio que se autoriza antes de autorizarlo? Inventario como tal, no. Bueno, porque es que ahí pone que se tiene que hacer cargo de si hay alguna deficiencia posterior y demás. Entonces, sí, pero bueno, si está o no? O sea, como es un terreno, o sea, inventario, pues no hemos hecho nunca, o sea, realmente, pues inventario, sí. No sé si precisamente hay que Yo llamarlo creo que inventario. Es una entrega, acudir allí, alguien del ayuntamiento y un poco dar cierta constancia de la situación. Un acta de entrega de que se Un inventario precisamente, pero sí un acta de entrega, de en qué condiciones. Con un acta, sí, yo entiendo que con un acta en la que se indique si hay algo que indicar, es que está correctamente todo, no hay problema. Si hay una privadera o hay un corral o hay alguna cosa y está en unas condiciones. De qué personal salían del ayuntamiento y hacer formalmente que se le entrega sería lo correcto. Yo digo esto, que eso igual es aplicable no solamente a este tema, a cualquier otro tema. Sí, por ejemplo, en los bares sí que lo hacemos. Sí, hacemos un inventario de espacio, es distinto, pero aquí pues no pues, bueno, es que tampoco nos ha tocado entregar corralizas. Nos ha tocado entregar las parcelas, pero no las corralizas no nos han tocado. Pero bueno, pues sí, puede bajar y mirar y hacer un acta y el día que se entregue ya está. Es una manera de certificar un poco que tú le dejas en unas condiciones. Yo no te digo que va a, luego, oye, hay una mata en medio de tal, joder, no me refiero a eso. Sí. Pero sí, el día que se... Sí, hay un corral abajo, o sea que se puede ir a revisar. Vale. Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 8 aprobado por unanimidad. Vale. Punto número 4. Quería comentar una cosilla, porque habías hablado antes, y ya comentó María, que teníamos que se habla en la comisión del tema del charcat. ¿Lo vais a tratar más tarde? Sí, se trata más, sí, subasta, en la subasta.
Yo me gustaría una cosica. Todo esto que nos lees, no podíamos obtenerlo aunque sea aquí para leerlo mientras lo lees tú, porque es que cualquier día dices que puede pintar las vacas de verde y votamos que sí, porque al primer párrafo ya todos estamos que no sabemos ni lo que estás leyendo. Pues no sé. No sé, o sea, quiero decir que es que hay un mogollón de cosas que votamos. Yo creo que en este caso es que son temas tan delicados que van a dar una... Sí, por eso, pero es que estamos votando, sí. Que estamos votando, que es que pones ahí que pinten las vacas de verde y las pinta de verde. Porque nosotros hemos votado todos que sí. Pues para el próximo pleno lo miramos y... Sobre todo esas cosas tan delicadas, por lo menos para tenerlo aquí y decir, bueno, pues es esto, lo otro. La verdad es que es muy extenso. Es que sí, es muy extenso, sí. Mira, todavía lo que queda. Sabemos lo que vamos a votar, pero luego el contenido de todo lo que has leído... Sí, son un poco las leyes, pero bueno, que me podéis parar en algún momento si no entendéis. Pero bueno, que para la próxima lo valoramos y... No es entenderlo, es que al primer punto ya nos hemos ido todos... Son un poco leyes y, o sea, que tampoco son las... O sea, Sí, yo siguiendo un poco es lo que pone en el informe, ¿no? Traspasado al papel y sobre todo en el primer punto, que ha sido más extenso, sería un poco, pero sí que dice lo que dice María, ¿eh? Puedes decir que... Sí, bueno, sí, se me hace farragoso a mí, o sea, que a vosotros más, vosotros más. Bueno, hemos votado, ¿no? Ya, este es el punto 3. Punto 4, nueva solicitud de aprovechamiento vecinal directo del Comunal de Cultivo, expediente 282-064F. Bueno, pues esto tenemos hace 2 meses, pidió cultivo como agricultor y bueno, sí que hemos estado mirando y como se jubila una persona, pues bueno, de ahí le vamos a dar lo que deja la persona que se jubila y bueno, y ya está. Y es, pues eso, un poco darle lo que pide, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si queréis decir algo. Vale. Yo aquí he visto una cosa que igual no tiene ninguna importancia, ¿eh? Vivía, pero tendrá el DNI allá. Tendrá el DNI allá, no lo habrá cambiado, pero vivía ahí. ¿Y eso es válido? Pues si el DNI lo pone... Eso deberá comunicarlo a él. Yo digo porque, a ver, ya no vive. No. Al lado de la bajera mía tiene luna, pero... Está bien lo que dices porque para cualquier comunicación igual va más por vía correo. Yo creo que tendrá el DNI, como se hace una copia del DNI. No, yo creo que esto están servicios generales que son ayuntamientos, están toda la información cargada y sale automáticamente. Si no ha comunicado ese cambio de domicilio, es el que consta, tampoco nos Claro, el que habrá cometido el error entiendo que Sí, es el que tiene que tampoco comunicar. podemos cambiarlo nosotros. Ya. Otra cosa es que si aquí, por ejemplo, se pone sobre la mesa, habrá que de oficio iniciarlo. Eso es lo que es el Y yo digo que no sé si tiene una importancia concreta en la documentación, pero a posteriori, quien te dice es que a mí me has mandado una notificación y no me ha llegado. Por ejemplo, que no digo que no le llegue, pero... No, en este caso, en este expediente en concreto, a este señor se le llama al ayuntamiento para notificarle, o sea, que en este expediente se le llama a él directamente, no se acude en estos como son planes concretos. Otra cosa es para otros expedientes, pues a lo mejor si es un problema que ese domicilio no sea el correcto o que se le haga así generalmente. Yo lo que queráis, si queréis, me anoto eso y se le refiere para Sí. Que yo lo hago como un comentario... Claro, no, ese es el domicilio que tendrá. Claro, eso es un domicilio que aparece en las bases de datos del ayuntamiento. Lo tiene alquilado ese piso. Yo no sé exactamente. Pero igual... Sí, por eso, yo entiendo que este domicilio o lo ha facilitado él o que no hay. Es que es un tema delicado ese. De tú cambiarle el domicilio a nadie, eso es, pues, como mucho se puede dejar constancia que se advierte que puede que no. ¿Sabes? Yo lo digo porque me ha llamado la atención. Sí, que no te lo estoy. Yo no sé si es de piso, es de... yo no... Pero me llamó la atención que pondría ese domicilio de notificación. Efectos de notificación, es que eso es... No. Va. Yo lo que me diga sobre el respecto, o simplemente lo dejamos como comentario aquí, os dejo constancia. Yo creo que igual se le podría comunicar con él
él y decir, oye, oficiosamente, sin dejar constancia yo, danos otro canal de comunicación. o que verifique, venga, yo, más que dejar constancia de estos que son temas un poco delicados, de dejar constancia aquí, oficiosamente, que a mí lo que me digáis, vosotros sois el pleno. Pues se le avisa. Pues sí, se le avisa y ya está. Pero dejo constancia aquí. No dejas constancia. Se le avisa. No es un. No, en el expediente no, pero. O sea, tampoco digo que se lleve a un extremo de... No. Digo plasmar datos de esa naturaleza aquí. No, en el expediente no. Y en el pleno ni me acuerdo de nada. De los saber nosotros con él, pues que eso, que el canal de contacto no es correcto, pues igual se le puede llamar. Y te paran un día con el coche, te ponen una multa y le das, por supuesto, la documentación y puedes tener el domicilio mal. Te notifican la multa, va a donde vaya. Igual resulta que es un alquilado de la vivienda mía y me llevo mal con él y me dice, a mí tal. Y se pasa el plazo y luego... Y digo, no, que no quiero saber nada. ¿Cómo que no quieres saber? Vale, pues sometemos a votación si queréis. Primero, estimar la solicitud formulada con DNI 44330200T relativa a la adjudicación de nuevo aprovechamiento vecinal directo de terrenos comunales de cultivo agrario, con cargo a la reserva prevista para nuevos beneficiarios. Segundo, reconocer la condición de beneficiario, la condición de beneficiario de aprovechamiento vecinal directo de terrenos comunales de cultivo agrario, al constar acreditado en el expediente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Foral 6/1990 y por la Ordenanza Municipal Reguladora de los Terrenos Comunales de Cultivo Agrario. Tercero, adjudicar lote comunal, adjudicar a aprovechamiento vecinal directo del siguiente lote comunal de cultivo agrario, los lotes 14 y 58, que venían aprovechando recientemente jubilada, por el canon y condiciones establecidas para el aprovechamiento de comunal de tierras de cultivo del Ayuntamiento de Los Arcos. Cuarto, duración de la adjudicación. Establecer que la adjudicación se realizará por el periodo de reste de ciclo general vigente a la adjudicación de terrenos comunales de cultivo agrario iniciado en 2024, finalizando en la fecha que resulte del acuerdo general de adjudicación vigente para el resto de vecinos. En ningún caso el presente adjudicación generará un ciclo autónomo o independiente respecto del conjunto de los aprovechamientos comunales de cultivo agrario. Si por razón del cultivo, de la campaña agrícola o del momento de entrega del lote procediera a fijar una fecha de inicio efectivamente distinta, esta se hará constar en el acta de entrega sin alterar la fecha final del vencimiento del ciclo general. Quinto, cultivo directo y personal. Establecer como condición esencial de la adjudicación que el cultivo sea realizado de forma directa y personal por el adjudicatario. Queda expresamente prohibida la cesión, arrendamiento, subarrendamiento, a parcería, traspaso o explotación por tercero del lote adjudicado, salvo los supuestos expresamente permitidos por la normativa foral y la ordenanza municipal. Sexto, obligaciones del adjudicatario. El adjudicatario estará obligado a mantener durante toda la vigencia de la adjudicación los requisitos exigidos para ser beneficiario de comunales, hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Los Arcos, cultivar directa y personalmente el lote adjudicado, destinar el lote al uso agrario autorizado, cumplir la ordenanza municipal reguladora de los terrenos comunales de cultivo agrario, abonar el canon en el plazo, respetar caminos, lindes, ribazos, acequias, servidumbres, accesos y demás elementos comunes, mantener el terreno en adecuado estado de cultivo y conservación, comunicar al Ayuntamiento cualquier circunstancia que afecte al cultivo, a la explotación o al cumplimiento de los requisitos exigidos, permitir las comprobaciones municipales que resulten procedentes. Séptimo, acta de entrega. Disponer que, una vez notificado el presente acuerdo y aceptadas expresamente sus condiciones por el adjudicatario, se practique, si procede, acta de entrega del lote con indicación de fecha de inicio efectivo, indicación del lote, estado del terreno, superficie y delimitación, canon, condiciones de cultivo, advertencia expresa sobre cultivo directo y personal y prohibición de cesión o a parcería. Octavo, aceptación por el adjudicatario. Requerir a
para que, en plazo de 2 días hábiles desde la notificación del presente acuerdo, acepte expresamente la adjudicación y las condiciones impuestas. La falta de aceptación expresa en dicho plazo podrá determinar que el Ayuntamiento deje sin efecto la adjudicación, previa audiencia del interesado. 9. Causas de extinción, desposesión o pérdida de aprovechamiento. La adjudicación podrá extinguirse, dejarse sin efecto o dar lugar de la desposesión del lote por las siguientes causas: finalización del periodo de adjudicación, pérdidas de cualquiera de los requisitos exigidos para ser beneficiario de comunales, falta de pago del canon, cesión, arrendamiento, subarrendamiento a parcería o explotación por tercero, no cultivo directo y personal, abandono del cultivo o falta de puesta en cultivo, incumplimiento de la ordenanza municipal o de las condiciones técnicas de la adjudicación, daños al comunal o elementos comunes, falsedad, inexactitud u omisión esencial de los datos o documentos aportados, cualquier otra causa prevista en la Ley Foral 6/1990 del Reglamento de Bienes de Entidades Locales de Navarra o de la Ordenanza Municipal o del presente acuerdo. 10. Notificación. Notificar el presente acuerdo y a cuantos interesados consten en el expediente. 12. Recursos. Recursos contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa podrán interponerse alternativamente recurso potestativo de reposición ante el Pleno Ayuntamiento de Los Arcos en el plazo de 1 mes contando desde el día siguiente de la notificación, recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de 1 mes contando desde el día siguiente de la notificación y recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de 2 meses contando desde el día siguiente al de la notificación. Todo ello y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente. Pasamos a votar. ¿Votos en contra? Una cosa. ¿Y aquí por qué no incoamos expediente y se hace directamente la adjudicación? Porque aquí no se altera a nadie. En el otro... Vale, en el otro porque había que... Claro, había que... Vale. Este es de cultivo y no tiene... Y no está todo legal. No porque sea legal, sino porque ha dado la casualidad de que hay una persona que se jubila, si no, habría que haber hecho, ¿no? Ahí habría que ver la situación. Había que haber levantado la subasta. Bueno, no sé exactamente ni idea, no me atrevo a decir. Quiero decir que en el otro tiempo, ya he visto que era la incoación del expediente cuando estuvimos en abril de 2025, ya lo he visto, entonces eso, bueno, era la pregunta más, porque ahora no, se ha adjudicado directamente. Sería una solicitud más, ¿no?, de aprovechamiento. Claro, ese es el... Eso es. Porque esto, dijimos el otro día que había reserva, ¿o no? No. Para esto no hay reserva. No, para esto no hay reserva. Hay que levantar la subasta entera. Vale, entonces eso es... Ya. Y si ahora hay alguno de los que lo tienen que hacer alguna alegación a esto, ¿tiene opción? No tiene nadie esto. No, esto no tiene nadie. Porque es adjudicación directa. Bueno. Sometemos a votación. ¿Votos en contra? Habíamos votado. No hemos votado. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 8, aprobado por unanimidad. Y punto número 5. Subasta del sobrante del Comunal de Pastos, expediente 321-995. Bueno, pues esto tenemos que sacar a subasta, como hemos dicho antes, el Calvario y el Charcal, para, al levantar toda la adjudicación, pues hay que sacar una nueva subasta, ¿vale? No sé si tenéis algo que decir. Sí, yo por comentar que hablamos eso del Charcal, que podría ser futura zona de reserva. Entonces tenemos que decidir en el pleno si el Charcal pasaba a ser futura zona de reserva. Al estarlo ya nos habrá ocupado. Entonces, sé que comentamos también que en la comisión, que como había un borrador de la ordenanza y tal, y como ahora estamos en ese acompasamiento hasta el 29 de prórrogas anuales, la ordenanza ahora mismo no tiene ningún sentido intentar ponerla en vigor ya, sino que esté preparada para el 29. Eso es. Pero de disponibilidad figuran también en la ordenanza, ¿no? Sí, eso para que... No, en la ordenanza no figuran que se deja reserva, no que lotes se dejan. Yo creo que eso, cuando llegue el momento de la ordenanza, tendréis que ventilar cómo ordenéis la reserva. ¿Qué sistema tendréis que...? Ese es el... Figuran los llanos. Los llanos, y es Si ahora... el Charcal pasa a estar también en reserva,
No, yo creo que habrá que cambiar la ordenanza y dejar, porque claro, imagínate que vuelvan a pedir, o sea, tienes que... Cuando se vaya a hacer, Eso es. cuando se hace el 29, pues ponemos por más. Tienes que, yo creo que hay que hacer, como yo lo veo, un tanto por ciento de los... se dejará de reserva y cada año decidir. Pues este año dejamos los llanos de reserva, que es el tanto por ciento. Se piden los llanos, al año siguiente se deja el charcal, ¿vale? Un poco yo creo que sería un tanto por ciento, dejar en la ordenanza. ¿Vale? Y aquí sí que reserva el lote del charcal, esto sí que lo vamos a votar ahora, ¿vale? Y en esto también comentar que como será un tema un poco delicado, ¿no? Que tienen que dejar de ir los que están aprovechando ahora, que sí que habrá que levantar acta de inspección, de que el anterior no lo está usando, de que tal. Sí. Hombre, se preocupará que se adjudique, pero sí que vamos a notificarles a cada uno y luego que si alguien no cumple que habrá una recuperación por su del ayuntamiento, lo que sea, ¿no? Eso es como sí. Vale. Sometemos a votación. Primero, aprobar el expediente de subasta. Aprobar el expediente de la adjudicación por subasta pública de los aprovechamientos comunales de pastos sobrantes del Ayuntamiento de Los Arcos correspondientes a los parajes El Calvario, 1/3, la Cueva, el Calvario entero y 1/3 la Cueva, y el Charcal. Un segundo, ¿eh? Yo, por lo que entiendo esto, el Calvario y 1/3 de la Cueva es lo mismo, ¿eh? Sí. Es lo mismo, pero bueno. Son dos cosas. Sí, van juntos, pero te quiero decir que es para... Vale, vale, que es, eso es una cosa. esto es el Calvario entero, digamos, y la Cueva solo es 1/3 de esto, pero va Pero juntos. es todo junto, ¿eh? Sí, va todo. vale, vale, Sí. vale, vale. Pero luego la Cueva pertenece, diríamos, a otro... Vale. Otro cacho de la Cueva pertenece a otro lote. Diríamos, el cara norte pertenece a la Raicilla y el cara sol pertenece al Calvario. Eso Eso es. lugar a que son dos lotes diferentes. Eso es. Que de todas maneras aquí, en el lote del Charcar, se incluye en la subasta haciéndose constar expresamente su condición de terreno de reserva para el caso de que surja una nueva solicitud de aprovechamiento vecinal directo. Eso es directo, sí. O sea que realmente ya tenemos una zona de reserva. Sí, en el pliego sí. De la ordenanza. Segundo, aprobar el pliego de condiciones. Aprobar el pliego de condiciones para la adjudicación por subasta de los aprovechamientos comunales de pastos, el Charcal, el Calvario, la Cueva y el Charcal del Ayuntamiento de Los Arcos, que obra incorporado al expediente. Antes de su publicación deberán completarse en la cláusula 8 los tipos mínimos anuales de licitación en los siguientes términos. Lote 1, el Calvario, la Cueva, 3.783,37 euros. Lote 2, el Charcal, 1.517,78. Tercero, determinar los lotes objetos de subasta. Aprobar la subasta de los siguientes lotes. Lote 1, el Calvario, la Cueva, con superficie de referencias de 1.333,05 y tipo mínimo anual de 3.783,37 euros. Lote 2, el Charcal, con superficie de referencias de 285,61 y tipo mínimo anual de 1.517,78. No se admitirán posturas que no cubran el tipo mínimo de licitación. Quinto, reserva de lote, el Charcal, para nuevas solicitudes de aprovechamiento vecinal directo. Hacer constar que el lote del Charcal se incluye en la subasta con advertencia expresa de su condición de terreno de reserva para el caso de que surja una nueva solicitud de aprovechamiento vecinal directo. En consecuencia, la adjudicación del Charcal tendrá carácter anual. Su prórroga anual quedará condicionada a que no exista nueva solicitud vecinal directa que deba atenderse con cargo a dicho terreno. Si surgiera una nueva solicitud de aprovechamiento vecinal directo que afecte al Charcal, el Ayuntamiento tramitará el expediente correspondiente y podrá acordar la no renovación de la anualidad siguiente. Sexto, duración de los aprovechamientos. Establecer que las adjudicaciones por subasta tendrán duración anual prorrogable por anualidades sucesivas, siempre que subsida la condición de terreno sobrante y no concurra causa legal, ordenanza o administrativa que impida la continuidad.
En ningún caso la duración total de los aprovechamientos adjudicatarios por subasta podrá exceder del 27 de mayo de 2029, fecha de finalización del ciclo general del Comunal de Pastos iniciado en 2021. No se producirá renovación anual si cualquiera de las partes comunica expresamente a la otra su voluntad de no renovar con una antelación mínima de un mes al vencimiento de la anualidad correspondiente. Séptimo, forma de celebración de la subasta. Aprobar que la subasta se celebre a viva voz y al alza en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Arcos, en el lugar y día y hora que se señalen en el correspondiente anuncio. Las pujas deberán formularse verbalmente por las personas licitadoras admitidas, con un tanto mínimo de mejora de 25 euros por lote. Octava, depósito provisional. Establecer que para tomar parte en la subasta deberá constituirse un depósito provisional de 60 euros por lote en la forma prevista en el pliego. Dicho depósito será devuelto a quienes no resulten propuestos como adjudicatarios, quedando a efecto, en el caso de que los propuestos como adjudicatarios provisionales, al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la subasta hasta la formalización de la adjudicación definitiva. Noveno, garantía definitiva. Establecer que quienes resulten adjudicatarios definitivos deberán constituir, con carácter previo a la formalización de la adjudicación, una garantía definitiva equivalente al 4% del canon anual de adjudicación de cada lote, en la forma prevista en el pliego. Décimo, derecho de mejora de la sexta parte o sesteo. Hacer constar que, celebrada la subasta, procederá el derecho de mejora de la sexta parte o sesteo conforme al régimen previsto de la Ley Foral del 6/1990 en el pliego aprobado. El resultado provisional de la subasta se publicará en el tablón de anuncios y sede electrónica municipal, con indicación del lote, mejor postura, licitador propuesto y plazo para el ejercicio del sesteo. Undécimo, publicidad del expediente y convocatoria de la subasta. Ordenar la publicación del anuncio de subasta en los medios legalmente exigibles y, en todo caso, en el tablón de anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento de Los Arcos. El anuncio deberá indicar al menos objeto de la subasta, lotes, tipos mínimos de licitación, lugar, día y hora de la celebración, depósito provisional exigido, documentación necesaria para participar, plazo y forma de consulta del expediente. Duodécimo, mesa de subasta. Designar la mesa de subasta conforme al pliego aprobado, integrada por presidencia, alcaldía, presidencia o concejal, quien delegue, vocal, un miembro de la corporación, secretaría, secretario interventor del ayuntamiento. La mesa comprobará la documentación presentada, admitirá o excluirá licitadores, dirigirá la subasta levantada acta y formulará propuestas de adjudicación provisional. 13º, adjudicación definitiva. Disponer que, una vez celebrada la subasta, transcurridos los plazos de sesteo y alegaciones y previa comprobación de la documentación exigible, el expediente se elevará nuevamente al Pleno para acordar si procede la adjudicación definitiva de los aprovechamientos. 14ª, facultar a la alcaldía presidencia para realizar de cuantos actos de impulso, publicación, convocatoria, ordenación y ejecución sean necesarios para la efectividad del presente acuerdo, sin perjuicio de que la adjudicación definitiva corresponderá al Pleno. 15º, recursos contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa podrán interponerse alternativamente. Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Ayuntamiento de Los Arcos en el plazo de un mes contando desde el día siguiente de su publicación o notificación. Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes contando desde el siguiente día al de su publicación o notificación. Recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de 2 meses contando desde el día siguiente de su publicación o notificación. Y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente. Pasamos a votar. Una cosa, y todos esos supuestos recursos que va a hacer la gente no va a hacer que esto se paralice. Pues no lo sé. Esto es parte de lo que viene en los pliegos, ¿no? Pueden hacer recursos, pueden hacer o pueden no hacer. No, me refiero a lo que hemos hecho antes, ¿no? Que vamos a levantar las subastas que había porque estaban mal hechas. Sí. Nosotros subastaremos
con lo que dijo un poco lo dijo Carlos, lo adjudicaremos al que esto y luego si ellos estamos diríamos en juicios, pues oye, pero O sea, eso no paraliza. subastar podemos, ¿no, Carlos? Esto nosotros, aquí, salvo que lo paralice un juzgado, esto es ejecutable. O sea, Salvo que salvo que lo paralice. luego ellos, Si lo paraliza, pues, yo creo, lo explicó un poco Carlos el otro día, harán sus recursos, pero hasta que no lo... Nosotros les tendremos, si hay una fecha de inicio de explotarlo a otra persona, pues habrá que comunicárselo a esa persona y habrá que hacer una visita, una inspección, lo que sea. Y si luego ganan Y si luego ganan, Pues habrá que revertir la situación. Claro. Si ganan, nos han ganado. Vamos a empezar todo el proceso otra vez de nuevo. es que eso es adelantarse, depende de lo que decida esa sentencia. No, yo lo digo porque como antes el recurso los recursos que había puesto el adjudicatario de los llanos había paralizado todo, pues a ver si no iba a paralizar este también. Era una pregunta, simplemente por saber. Vale. Sometemos a votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. 8 aprobado por unanimidad. Vale. Y bueno, en un punto número 6, delegación, adjudicación, licitación, servicio escolar infantil, expediente 291-482M. Darme a mí para, bueno, pues la delegación al alcalde para gestionar todos los papeles de la adjudicación de la escuela infantil, que como ya se adjudicó, se lo quedó la misma empresa que estuvo José Lu, ¿vale? No había más que, no entró más que una empresa y bueno, pues eso, rebajó el precio algo, creo, no sé, no me acuerdo cuánto al año, 2.000 y pico euros, y bueno, y ya está, y nada más. Bueno, pero eso es... Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo voy a hacer una pregunta que no va relacionada con esta y no sé si es el momento. Es una cosa que me llamó el otro día la atención revisando pagos y demás. Cuando se hace, por ejemplo, una documentación en el estudio de detalle, alguna cosa que es obligatorio publicarlo en los periódicos de tirada y demás, ¿eso quién lo paga? ¿El ayuntamiento o la persona que hace el estudio de detalle? Yo diría que a día de hoy lo paga el ayuntamiento. Pues es una pasta, ¿eh? Sí, ¿no? Porque no, Vale, sí, no hay está. lugar a preguntar. Sí, bueno, perdón, por eso digo que no es que no tiene nada que ver con esto, pero que me llamó el otro día la atención, digo, joder, esto, ¿quién lo paga? Porque al final, claro, lo publicas, es obligatorio y demás, pero... Vale. Venga, sometemos a votación el último punto. Primero, delegar en la alcaldía presidencia del Ayuntamiento de Los Arcos la competencia para adjudicar el contrato de servicios para la gestión de la Escuela Infantil Municipal de 0 a 3 años Santa María de los Arcos, expediente 291-482M. A favor de la empresa propuesta por la mesa de contratación, una vez comprobado el cumplimiento íntegro y suficiente del requerimiento de documentación previa. Segundo, la delegación comprende la facultad de dictar la resolución de adjudicación, aprobar la disposición del gasto correspondiente, ordenar la notificación y publicación de la adjudicación, requerir la formalización del contrato y realizar cuantos actos sean necesarios para la eficacia de la adjudicación y el inicio de la prestación del servicio. Tercero, la presente delegación se limita exclusivamente al expediente de contratación del servicio de gestión de la Escuela Infantil Municipal de 0 a 3 años Santa María de los Arcos, expediente 291-482M, sin extenderse a otros expedientes de contratación. Cuarto, la resolución que se dicte en ejercicio de la presente delegación deberá indicar expresamente que se adopta por delegación de pleno del Ayuntamiento de Los Arcos. Quinto, dar cuenta al pleno de la resolución de adjudicación que, en su caso, se dicte por la alcaldía presidencia en el ejercicio de la presentación de la delegación. Y no habiendo... pasamos a votar, ¿vale? Votos en contra, votos... abstenciones, votos a favor. 8 aprobado por unanimidad. Y ya está, se levanta la sesión.